Faltan 11 minutos para las 8 de la mañana. Tenemos que hablar de la política. A ver, es tan difícil de entender todo esto porque pasan los días y cambian los escenarios. ¿En qué sentido cambian los escenarios? Que en algún momento se dijo no hay tercera vía. La tercera vía aparecía como algo débil, como algo gelatinoso, como algo inconsistente o con falta de consistencia. Incluso algunos dijeron la tercera vía podría significar una falta de convicciones, las convicciones firmes que hay en la política, o sobre una opción. Ahora están todos con la tercera vía. Entonces, claro, si uno quiere analizar todo esto, tiene que recurrir a lo mejor a un profesional que lo asesore, porque solo yo creo que es difícil entender cómo se cambia de posición en tan poco tiempo, en todos los sectores. Esto no es un solo sector. Y al final uno no entiende nada porque da la impresión que hay una mayoría a los que no les gusta el proyecto constitucional tal cual está. Entonces, aprobar para reformar... Otros que están en la oposición dicen sí, pero la actual constitución tampoco, entonces la vamos a reformar. ¿Quién diablo está por las dos opciones entonces? Porque en la papeleta hay dos opciones. El borrador constitucional, el proyecto constitucional, no un borrador, el proyecto constitucional o la actual. Y resulta que esas dos opciones que están en la papeleta no son para la mayoría. ¿Cómo hemos llegado a esto? Que no son. Yo, de verdad... cuesta que uno se lo explique, cuesta que hasta hace poco tiempo se decía públicamente que estas eran las dos opciones, porque eso es lo que se decía, allá o acá, señores no se pierdan, señoritas, señoras, no se pierdan. Y resulta que ahora, si no se pierdan, estamos perdidos, ¿no? Digo yo. No sé. Si esto es, entonces, que las dos opciones pretenden reformar algo, el algo, ustedes saben lo que es, habrá que ver. Primero, entonces, qué es más fácil de reformar, porque parece que es así. Y segundo, qué compromisos reales hay para reformar. Todo esto, la verdad es que ha hecho que el plebiscito sea muy difícil de resolver y muy difícil de convencer a los electores también. Porque ya el texto que es no es, y el texto actual tampoco es. ¿Tú entiendes algo, no? O sea, sobre la base yo de verdad me cuesta entender el asunto. En algún minuto, efectivamente, las opciones, bueno, siguen siendo dos, pero eran, desde el punto de vista del análisis político, a eso voy, mucho más cerradas, ¿no? Siguen siendo dos, la papeleta va a mostrar dos opciones, apruebo o rechazo, nada más, no hay ninguna otra opción en la papeleta, pero la discusión política claramente se ha abierto para las dos opciones, reformar en cualquier caso, apruebo para reformar o rechazo para reformar. En algún momento siempre se dijo, se aprueba el proyecto, la propuesta más bien de la Convención Constitucional tal cual está, o se rechaza y se vuelve, o se sigue más bien, con la Constitución actual, y eso era todo. Sin embargo, en el cambio de la discusión política y sobre la base de la certeza que hay respecto de que la Constitución actual está muerta, muchos lo remiten al plebiscito de apertura, en donde ganó el apruebo con casi un 80%, por lo tanto, 80% de los votantes querían que terminara esa Constitución. Sobre esa base se han comenzado a matizar los discursos. Y lo que en algún momento era apruebo a secas o rechazo a secas, ahora tiene todos estos matices. El punto y que vamos a analizar ahora es que incluso esos matices tienen otros más chiquitos, matices dentro. El apruebo para reformar está, ¿qué se reforma? Por dónde se parte. Ayer hablábamos acerca del mandato que tiene la nueva Constitución de aplicarse muy rápidamente, por lo tanto tampoco hay un lapso muy grande para efectivamente hacer esas modificaciones. Comprometerse a eso ahora, decir esto vamos a modificar de esta forma y eventualmente dar certeza a quienes están ahí medios indecisos, porque eventualmente podría ser mucha batabola, mucho barullo entre medio y por lo tanto prefieren votar rechazo, le podría dar ciertas certezas y cambiar su voto, hacerlo ahora, hacerlo después, que es una de las discusiones que se está dando, para aplicarle un matiz a la prueba para reformar. Mira, la Constitución que se propone, el proyecto constitucional, lo hizo fundamentalmente la izquierda y organismos independientes de izquierda. Por lo tanto, es sorprendente que quienes redactaron la Constitución la quieran reformar a los días de ser presentada a la ciudadanía. Yo creo que aquí hay un problema. Hay un problema de credibilidad, pero si le hicieron, uno podría decir la derecha no está de acuerdo. Bueno, si la derecha era minoría y prácticamente no fue tomada en consideración porque era minoría. Y así es la democracia. Pero
quienes hoy día quieren reformar por parte del oficialismo si son los que redactaron la Constitución. ¿Se entiende esto? Es que no están contentos con el trabajo que hicieron. ¿Qué pasó? Dicho eso, ayer hubo una reunión del Comité Político, lo vamos a hablar, como todos los lunes, y donde el llamado socialismo democrático, que yo no sé por qué se le llama así, porque querrían decir que hay otros que son de izquierda que no son democráticos, ya, pero está bien, está presionando para llegar a algún acuerdo de reforma. De hecho, la entrevista que dio el fin de semana Ricardo Lagos Weber, el senador por la Quinta Región, apunta en ese sentido, a la presión para llegar a un acuerdo en la reforma. ¿Quiénes se resisten a los acuerdos? Bueno, los partidos del presidente Gabriel Boric, los partidos del Frente Amplio y el Partido Comunista, claramente, que son los partidos estructurantes del gobierno. Entonces, ¿qué compromiso puede adoptar el presidente Gabriel Boric si sus partidos, los partidos estructurantes, yo diría los partidos del Frente Amplio, pero además sus aliados principales, que el Partido Comunista, no están de acuerdo? No quieren dar luces de nada a esto. Entonces, ahí yo creo que hay un problema, y el presidente Gabriel Boric ha tenido problemas incluso para alinear los partidos en otras materias, por ejemplo, infraestructura crítica o el estado de excepción. Entonces, muchos problemas ahí. Pero dicho eso, también en la derecha hay problemas, porque yo diría que dentro de la derecha, el Partido Republicano, ojo, que es el partido del candidato Kast de la segunda vuelta, tampoco ha llegado a acuerdo. Entonces, hay problemas por los dos lados. Yo creo que hay... Si hay un acto de honestidad política, y yo creo que es necesario, es que todos los sectores tienen que decir antes del plebiscito qué van a modificar, en qué sentido lo van a modificar y cuántos votos cuentan. De su sector, por último, para decir nosotros estamos. No podrán comprometer los votos de otro sector, porque yo creo que es pedir un imposible, pero de su sector. Porque dejarlo en la nebulosa y decir vamos a arreglar por los dos lados, vamos a hacer, yo creo que eso es inaceptable para los ciudadanos. Cuando se dice mucho, estamos informando, ¿no es cierto? Porque está en la campaña. Bueno, informe bien. Informe exactamente qué significa aprobar para reformar, porque esa es la información completa y correcta. Porque si no, queda toda la nebulosa y eso no es aceptable para los ciudadanos. Ahora, claro, están todos sacando los cálculos políticos, si me voy a pelear con esto, con lo otro, pero ¿por qué no se olvidan si van a pelear con alguien, si alguien se va a molestar, y piensan en la gente que va a ir a votar? ¿Se podrá hacer ese ejercicio mínimo, digo yo? ¿O es demasiado pedir a la clase política? Puede ser también. ¿Sí? ¿Tú crees que es demasiado? Mira, es que hay una circunstancia que ha estado presente desde que se instaló el gobierno, incluso antes, obviamente, en campaña, en relación a las dos almas que hay detrás del Ejecutivo, que es un cliché, lo sé, pero es que sirve para explicar en relación a lo que está pasando ahora. Dos almas porque son básicamente dos coaliciones que no se llevan bien, porque una nació o se perfiló como la más poderosa, criticando y señalando las fallas de la otra, ¿no? Básicamente el Frente Amplio versus los partidos de la Concertación. Y ahora, nuevamente, están encontrados. Estuvieron, obviamente, en el trabajo convencional, están regularmente en proyectos presentados por el Ejecutivo, están constantemente en el Comité Político, y ahora tienen esta nueva diferencia en relación a aprobar, obviamente, los dos, pero algunos para reformar sin comprometerse y otros para reformar, pero diciendo ahora ya cuáles son los compromisos y lo que dices tú, con cuánto, con quiénes, qué se va a hacer, en qué lapso, etcétera. Y nuevamente están marcando ahí una diferencia entre las dos coaliciones. Sí, ¿sabes lo que pasa? Mira, la clase política determinó que los chilenos están obligados a ir a votar. En este plebiscito de salida. En este plebiscito, claro. Porque el voto en Chile en general es voluntario, ¿cierto? Pero ahora están obligados. Si obligan a las personas a votar, las personas tienen el derecho a saber exactamente por qué van a votar. Y resulta que si alguien dice que tiene que votar apruebo, no sabiendo qué reformas se van a hacer, ¿qué apruebo es ese? Si van a votar rechazo no sabiendo exactamente qué reformas se van a hacer, ¿qué rechazo es ese? Entonces yo creo que las personas tienen derecho a saber si es que las obligaron a ir a votar, pues. Y resulta que, entonces, esta es la inconsecuencia que yo por lo menos no la entiendo. Entonces, claro, está bien, yo sé que hay dos almas, todos sabemos, dos visiones. Bueno, pero son una coalición de gobierno y tendrán que ponerse de acuerdo en sus visiones, pues.
o le van a cargar a la gente, al votante, al que tiene que ir el 4 de septiembre, sus diferencias y dejándolos en la nebulosa porque ellos no se ponen de acuerdo. Eso es inaceptable. Yo creo que es inaceptable. Ahora, la política es así al final y la gente muchas veces vota un poco a ciegas. Pero uno por último podrá levantar la voz y pedir claridad, ¿no? Derecho a pataleo, digo yo. El socialismo democrático está de acuerdo con esta idea de hacer la presentación lo antes posible para dar certeza a quienes estén en la duda y que voten a prueba y luego de eso reformar lo que se comprometa. Pero ayer el presidente Gabriel Boric descartaba impulsar este eventual acuerdo con reformas antes del plebiscito del 4 de septiembre. Él fija el hito del 5 de septiembre. Claro, de ahí en adelante. No quiere pelearse, pues. No quiere pelearse. A ver, es claro, el presidente Gabriel Boric se pelearía incluso con su partido. O sea, así de fuerte es el asunto porque el partido ya está se peleó antes, digamos, que está ahí como un poco... Claro, una vez más, sí. No sería la primera vez, pero se pelearía con el PC. Yo creo que el PC es muy importante bueno, no es que crea, es muy importante en este gobierno, es una viga estructurante. Vamos a tomar contacto con Daniela Ruiz Tagle para que nos explique todo este lío que hay con respecto al plebiscito y la posición del gobierno. Daniela, muy buenos días. Hola, Daniela. ¿Cómo están? Muy buenos días. Para que gane el apruebo necesitamos un acuerdo sobre qué queremos mejorar y una condición para que gane el apruebo es que nos comprometamos con mejoras antes del plebiscito. Son dichos de personeros de socialismo democrático que fueron entregados a la prensa escrita, al Mercurio y a La Tercera durante este fin de semana. Lo cierto es que la frase aprobar para reformar no sería suficiente y varias voces de este sector oficialista asegura que más allá de las palabras hay que concretar. Espejo de ello sería acordar entre todos los partidos que están por el apruebo qué cambios deben realizar a la propuesta de nueva constitución que será sometida a votación este 4 de septiembre. Esto, dicen, permitiría dar certezas a la ciudadanía que principalmente está indecisa y que considera que el texto no es perfecto, es perfectible, dicen algunos. El Ejecutivo ha tenido un rol activo en este proceso y pareciera ser que el propio presidente Gabriel Boric es una de las figuras más importantes en la campaña informativa, dicen, en el Ejecutivo. El mandatario ayer contestó preguntas respecto a este planteamiento de la centroizquierda y se mostró abierto a la modificación del texto. Es perfectible, sostuvo el jefe de Estado. Ahora bien, los acuerdos sobre qué temas deben reformarse, sostuvo, deben verse después del plebiscito. Yo veo el vaso medio lleno. Tenemos acuerdo de que es posible mejorar y por lo tanto, teniendo ese acuerdo básico y la voluntad que yo explicito de llevar adelante un proceso de mejora, no me cabe ninguna duda de que cuando sea el tiempo nos vamos a poner de acuerdo para llevar adelante ese proceso. Así que, como dijo la expresidenta, no es perfecta, más cerca de lo que yo simplemente soñé, pero todo es perfectible y vamos a llevar adelante ese proceso después del plebiscito. Bueno, en el comité político ampliado que se realizó el día de ayer, los ministros y también los presidentes de los partidos oficialistas, se tocó este tema, pero no se logró lo que ha buscado el socialismo democrático, que está por el aprobar para reformar, que era convencer a sus colegas de Apruebo Dignidad de que el camino para dar certidumbre al proceso y que gane finalmente el apruebo es explicitar qué reformas deben realizarse. El senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, ha reiterado este llamado a las filas oficialistas. Todos aquellos que estamos por el apruebo y queremos que triunfe el 4 de septiembre, debemos llegar a un entendimiento entre todas las fuerzas políticas para acordar que realizaremos reformas al texto constitucional. Hagámonos cargo de eso, tomemos esos elementos de duda, acordemos que serán modificados después del triunfo del apruebo. De esa forma aseguraremos un buen resultado y una buena carta constitucional. Claro, esta sería la fórmula para varias voces de socialismo democrático. ¿Qué ocurre con el Partido Socialista? Ellos están por esto, pero todavía no hay una definición respecto a qué temas se buscan reformar. Escuchemos a la timonel del PS, Paulina Bodanovich. Esa es una discusión que estamos dando dentro de los partidos políticos. Sobre el Partido Socialista no tiene una definición tomada sobre ese punto, pero sí nos parece que son temas que hay que ir conversando. Ya lo ha dicho el presidente, el proceso constituyente está en curso, no se agota el 4 de septiembre y vamos a tener que hacer reformas muy probablemente y por lo tanto es un espacio que hay que ir conversando.
¿Qué ocurre en Apruebo Dignidad? Bueno, están alineados con el gobierno. Lo cierto es que esta estrategia de focalizar la campaña en el corazón del texto es la estrategia de ellos. Ellos dicen que este es el camino, enfocarse finalmente en el texto de nueva Constitución más que en los aspectos negativos que se deben reformar. Así lo dejó entrever la representante de Convergencia Social, Jimena Perales, que participó ayer en el comité político ampliado acá en el Palacio de la Moneda. Escuchemos también al presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Este reconoció que el hecho de explicitar qué reformas deben realizarse debilitaría la opción del apruebo. Como yo he dicho, no nos negamos, pero no nos parece que es el momento de llevar adelante esa discusión, porque nos quita fuerza, que es posible reformarla, pero una vez que se logre la prueba, porque antes no sacamos nada con hablar de reforma. No tanto en leer la nueva Constitución y decir quiero cambiar esto y esto y esto, sino en aquello que le importa a la ciudadanía, que es tengo esta nueva Constitución. Debilitaría la opción del apruebo, dice el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Lo cierto es que así están las cosas en los distintos partidos del oficialismo, estas dos almas oficialistas, y mientras tanto continúa el despliegue del presidente de la República, Gabriel Boric. Hoy se va a trasladar hasta Melipilla con el ministro de Agricultura a propósito del Día del Campesino. Después se va a ir a Talagante a propósito de temas de educación con el ministro de Educación. Y así están las cosas. Acá en el Palacio de la Moneda poco se ve al presidente de la República, Gabriel Boric, a propósito de este despliegue del gobierno, ¿no es cierto? Son temas de gobierno, pero por supuesto siempre responde varias preguntas que siempre están relacionadas al proceso constituyente. Catherine Tomás. Mira, varias cosas. Ayer el comité político estuvo interesante. Y estuvo interesante porque la presión de los partidos del socialismo democrático, o sea, el PPD y el Partido Socialista que están en el gobierno, fue intenso. Y resulta que estaba el senador Juan Ignacio Latorre, que es presidente de Revolución Democrática, que es senador. Y dicen que el foco de estar puesto en la campaña no es modificar la propuesta constitucional. Lo mismo planteó el Partido Comunista, lo mismo Acción Humanista, lo mismo Convergencia Social. O sea, yo creo que la división, que hay no digo un quiebre, pero hay una brecha importante en cuanto a la estrategia entre ambos partidos, muy importante. Ahora, estamos hablando de un texto constitucional, o sea, de un proyecto para los próximos 30 o 40 años. Y por lo tanto las diferencias son enormes. ¿Qué es lo que mantiene unido, si no es un proyecto común, a estos dos sectores? Porque la Constitución es esencialmente no solamente un marco de referencia, sino un proyecto, ¿no es cierto? Va más allá de un proyecto de gobierno, va más allá de los 4 años. Exactamente. Es una idea de país. Exacto. ¿Qué es lo que Entonces, los mantiene? Exactamente. ¿Qué lo mantiene unido? ¿Qué es lo que es? Porque al final uno llega a esta pregunta, ¿no? Claro, uno podría decir la estabilidad política de un gobierno en el sentido que cuenta con minorías en el Congreso y es la ayuda necesaria para que tenga más estabilidad política en el Poder Legislativo. Puede ser, pero ¿será eso solamente? ¿O hay otra cosa? ¿O no hay nada al final? Sí. Mira, relacionado a ese tema, Tomás, las relaciones entre socialismo democrático, Apruebo Dignidad, no solamente fue intenso el comité político de ayer, sino que también fue tenso. Salieron algunos personeros molestos del comité político. Se pusieron pesaditos, decían algunos, respecto a la postura que había adoptado el socialismo democrático, de acuerdo a fuentes de la radio, por supuesto, que estos iban con la idea de convencer a Apruebo Dignidad que estos finalmente pudiesen cambiar de opinión y finalmente establecer este lema de apruebo para reformar y qué temas vamos a reformar. Eso no ocurrió y además de eso, en el comité político, personeros del socialismo democrático apuntaron directamente a Apruebo Dignidad por la falta de apoyo al gobierno, delante de la ministra Siches, delante de la ministra Camila Vallejo, delante del ministro de la SECPRES, Giorgio Jackson, y les decían, ustedes no apoyaron el veto de infraestructura crítica, el gobierno ha tenido derrotas en el Congreso y básicamente se les echa la culpa a Apruebo Dignidad, y estas discusiones, estas peleas se dan ahí en el comité político. Ya, pero lo cierto es que los partidos del Frente Amplio y el Partido Comunista no quieren discutir esto, y en una de esas no va a haber votos porque hay algunos que dicen que es apruebo a secas, ¿no? Que no hay reformas, o sea, no hay reformas después del apruebo. Hay muchos que están en esa posición. Pero, ¿cuál es la posición del presidente de la República? El presidente de la República habló de la palabra reformas
es muy importante. ¿Cuáles son las palabras que emplea el presidente Gabriel Boric? Es perfectible, dice, es mejorable. Pero los acuerdos después del 4. Dice, solo después del plebiscito nos vamos a poner de acuerdo en un proceso de reformas. Exactamente. Proceso de reformas, dijo eso, ¿no es cierto? Uh-huh. Por lo tanto, el presidente Boric habla de reformas, pero para después. ¿Pero tiene los votos o no en su coalición? Porque se necesitan votos, hay quórum. No los tiene. A ver, es evidente que no los tiene. Porque además fueron esos partidos, esos sectores los que redactaron la Constitución. Pues entonces, ¿cómo van a querer modificar tanto o mucho o no sé, o algo la Constitución si le hicieron recién? Claro, ahí hay un problema. Pero, a ver, yo insisto, habló de proceso de reforma. Hay auditores que nos escribían recién diciendo, ¿habló de reforma el presidente? Sí. Textual. Pero no se sabe cuáles son, exacto, no se sabe nada. Sí, no hay un detalle de qué es lo que él quiere decir. Pero dice eso, habla del proceso de reforma, habla también de la voluntad que él manifiesta en esa declaración, al momento de decirlo, de encabezar eventualmente ese proceso de reforma. Mayor detalle no, lo que sí queda claro es que no es antes del 4 de septiembre. Entendemos que por lo menos en su voluntad no va a ser parte de la campaña. Esa eventual detalle. Y tampoco sabemos exactamente qué es lo que piensa en cuanto a qué reformas él. Por último, uno podría decir cuál es mi suposición personal. Tampoco la conocemos. O quizás qué cosas no me gustan. Pero bueno, el gobierno sabemos que ha tenido posturas que después cambian. Yo diría que quizás en 2 semanas más podría ser otra la respuesta. Si es que... uno nunca sabe. ¿Sabes qué? Yo creo que depende... Voy a decir una... a lo mejor tontera, pero no sé si es tanto. Yo creo que va a depender de las encuestas. Claro. Y va a depender de... Porque los últimos gobiernos, no solamente este, también el anterior, están muy atentos a las redes. Va a depender del viento que sopla en las redes sociales. Yo creo que mucho de eso depende de las decisiones políticas hoy día, más que de las propias convicciones. Yo creo que hay algo de eso. Bueno, hablando de redes sociales también, ya que estamos hablando de estas cosas, el gobierno hace un llamado de atención también a los community managers de las distintas reparticiones del gobierno, a propósito de estos errores no forzados, ¿no es cierto?, que se han visto en las redes sociales. Oye, ¿y qué ha pasado al interior de la moneda con las críticas de la oposición, con las críticas o acusaciones de intervencionismo? ¿Ha habido alguna reacción o no? Reacciones... La defensa de que finalmente el proceso de campaña es netamente informativo. Es básicamente esa la respuesta que se ha entregado desde hace ya varias semanas, ¿no es cierto? Desde el primer día en que se ingresó la primera denuncia por intervencionismo electoral. Básicamente han desdramatizado esta situación y pareciera ser que no se le toma mucha importancia, precisamente porque tampoco han existido mayores pronunciamientos de Contraloría en esta materia. Y claro, lo que ellos dicen efectivamente es... No, nosotros estamos informando. Todo esto es campaña informativa, pero no, y tenemos que llamar a votar informado más que por una opción u otra. De hecho, lo ha dicho el propio presidente Gabriel Boric, pero yo diría que esta estrategia va a continuar. Bueno, ayer estaban bastante contentos en el comité político, al menos los presidentes de los partidos, porque decían algunos está funcionando la estrategia. ¿Qué estrategia? Ellos decían, no, los de la apruebo, los partidos oficialistas, porque está aumentando el apruebo en las encuestas, pero bueno. Gracias. Buenos días. Líneas abiertas contigo. Gracias, Daniela. Bueno, digamos que la sensación es más o menos que no va a pasar mucho con estas acusaciones que se han puesto ahí en la Contraloría. Resulta que la Contraloría va a investigar 7 denuncias acerca de intervencionismo electoral. Es un plan nacional de auditoría en diversas áreas de la administración activa, así se llama. La Contraloría se encuentra investigando, como digo, 7 denuncias sobre intervencionismo electoral en relación al 4 de septiembre, al plebiscito, y está la mención de todas estas situaciones. Por ahora, no hay respuesta de ese estudio de 7 acusaciones que se han presentado. Oye, mira, en los dos sectores, tanto en el oficialismo como vamos a hablar en unos minutos más de la oposición y de la opción rechazo, pero los dos sectores quieren esconder personas. O sea, en la derecha no quieren que hable Kast, no quieren que hable Moreira, y no saben cómo parar a Moreira, es una cosa notable. Habla todos los días Moreira. Y no saben cómo ponerle el bozal, cómo encerrarlo en una pieza, cómo convencerlo que viaje al extranjero, no sé, algo. Están desesperados. Y en el oficialismo no les gusta que hablen quiénes. En general los convencionales, no todos, porque hay convencionales que hablan y
y no, digamos, y podrían ser un aporte para el apruebo, pero hay otros que no quieren que hable para nada y que se escondan y que se vayan a su lugar de origen si es que son de otras ciudades fuera de Santiago y que se queden ahí callados. Porque sobre todo en redes sociales, cuando participan algunos de estos convencionales, genera mucho ruido sus declaraciones. Básicamente muchos de ellos parecen no haber conocido 100% lo que trabajaron durante un año en el proyecto de Constitución. Algunos parece que no entendieron de qué iba el asunto. Hay otros que estuvieron en desacuerdo y no pueden, por lo tanto, defender lo que ellos estuvieron en desacuerdo. Y en redes sociales básicamente se genera una batahola y un revuelo asociado a esas personas. Entonces, hay minutas que hablan de fondear, así, textual, fondear a algunas personas que juegan en contra de las opciones que debieran defender. Yo creo que la persona que está preocupada de comprar dólares tiene que mirarse hacia adentro, porque esta sociedad nos puso al señor dinero como la meta y todo lo demás es secundario. Pero, ¿esos somos los seres humanos? ¿Vamos a comer dólares en el futuro? Es importante no vacilar en el apruebo. ¿Se aprueba o se aprueba? Y se aprueba. Eso es. Eso es. Esa es la más reciente de las declaraciones de la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón. Ella participó de la convención en un cupo del pueblo mapuche, escaños reservados, y que ha sido ampliamente cuestionada por los exconvencionales que hacen campaña por el apruebo. En el propio Comando Nacional por esta opción reconocen que hay una tensión respecto de su despliegue en particular. Entre algunos colectivos que integraron el órgano constituyente, como el socialista e independientes no neutrales, han llegado a la conclusión que si hoy el apruebo está subiendo las encuestas es justamente debido a que la convención ya fue disuelta y gran parte de quienes fueron sus miembros desaparecieron de la esfera pública. Y por esto los dichos de Elisa Loncón han causado molestia entre los exconvencionales. Uno de quienes lo demostró públicamente fue Pedro Muñoz, del colectivo socialista, quien integró la primera mesa directiva del órgano constituyente junto con Elisa Loncón. Respeto a Elisa Loncón como a todo exconvencional, pero sus dichos no me representan ni representan a la mayoría de Chile. El valor del dólar será siempre preocupación de una economía. Lo demás es ignorancia. Afortunadamente hay ministro de Hacienda y hay y habrá Banco Central Autónomo, dijo Muñoz en redes sociales. En esta línea hay otros convencionales que reconocen en privado que se han hecho gestiones para recomendar a ciertos rostros evaluar bien si es que deben o no hacer intervenciones públicas en consideración del impacto que pueda tener en la campaña por el apruebo, que comenzó esta semana con un alza en las encuestas, aunque está todavía por debajo del rechazo. Justamente este es el caso de Elisa Loncón. Según detallan algunos de quienes fueron sus pares, se han hecho esfuerzos para convencer a otros representantes de los pueblos originarios en la convención para que les sugieran dejar de aparecer en público si no es estrictamente necesario. También ha habido conversaciones entre los socialistas y no neutrales con algunos convencionales del Frente Amplio para advertir que las apariciones de Daniel Stingo, Jorge Baradit y Fernando Atria hoy causan más daño de lo que suman a estas alturas, según dicen. Todo esto es increíble, ¿no? Fíjate que Daniel Stingo fue una de las grandes mayorías en la elección de los convencionales. Jorge Baradit, para qué decir, muy conocido con sus libros. Y Fernando Atria, el gran constitucionalista del Frente Amplio. Y ahora se dice, no, que no aparezcan, que se queden callados. Sin embargo, como ninguno de ellos milita en los partidos que componen el Frente Amplio, porque son cercanos a, pero no son miembros, reconocen que es más difícil cuadrarlo. Según argumentan las mismas fuentes, al interior de no neutrales, llegaron al diagnóstico de que las actividades en las que participa el Frente Amplio le hablan al público que ya está convencido de votar apruebo y que al mismo tiempo espantan al centro. El diario La Tercera comenta que al interior del colectivo socialista, por otro lado, manifiestan que vieron con preocupación la participación del ex convencional y abogado Manuel Boldarsky, quien integró la coordinadora plurinacional en el programa 100 Indecisos de Mega, instancia en que según el formato del programa se acrecentó la diferencia entre quienes estaban por aprobar y rechazar al interior de la audiencia. Hay una de las asesoras de la coordinadora plurinacional que fue integrada por convencionales como Giovanna Grandón, María Rivera, Eric Chinga, del pueblo de Aguita, y Elsa Labraña. También reconoció en privado que la estrategia que han planteado es guardarse lo más que se pueda, evitar declaraciones públicas que puedan perjudicar al apruebo y las apariciones en medios de comunicación. Y hay una minuta, y esto para terminar con respecto a los que están por el apruebo, hay una minuta al interior del
del gobierno que circula, que es una especie de instructivo o de señales de lo que se debería hacer, que señala lo siguiente. Es una minuta cortita, 3 páginas, lo da a conocer ex ante, y dice: hay que instalar a Piñera y Kast detrás del rechazo. O sea, por eso le están preguntando a Piñera por qué usted no se pronuncia, Kast es el que está acá, etcétera. Entonces, hay que instalarlos a ellos desde la prueba, ¿no? Ellos son, y porque saben que no son mayoría, obviamente, en el país, y por lo tanto, esa es una estrategia. Claro, que más allá de los apellidos, ¿no? Kast y Piñera y todo lo que significa cada uno de ellos, también el financiamiento, que el 99% del financiamiento está tras el rechazo, es decir, ellos tienen la plata y nosotros no, por referirse al comando del apruebo. Están también las últimas declaraciones de Sergio Mico, que renunció a la presidencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que dice que va por el rechazo. También quieren potenciar esa idea. Lo otro es que se está vendiendo mucho la Constitución, el documento, el proyecto constitucional, en las calles, en muchas partes, y se está vendiendo muchísimo. Y por lo tanto dicen: estamos seguros de que mientras más se conozca la propuesta, más crecerá la prueba, porque garantiza derechos que nos fueron entregados y es una base segura para construir un mañana mejor, dice esta minuta. Y respecto de las polémicas que se ha enfrentado de parte ahí del comando de la prueba, ¿se acuerda lo que pasó con Chayán, que dijo: no me pongan más ahí o los voy a mandar? Y lo que pasó con la camiseta de la selección, dicen que no van a insistir, que no les interesa seguir levantando